Ya, entonces, ¿cuál es la variable de decisión de las empresas? Determinar las cantidades de producción. Voy a mostrar la diapositiva para hacer una explicación general, ¿no?, de lo que vamos a estudiar en esta unidad. Análisis de la empresa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el capítulo 13. Entonces, este es el mapa conceptual. Cuando la empresa produce, incurre en dos tipos de costo, fijo y variable. ¿Cuál es la diferencia? El fijo no depende del volumen o cantidad producida. Cualquiera sea la cantidad producida, el costo es el mismo. En cambio, el costo variable sí depende del volumen o cantidad producida. Ejemplo del costo variable, sueldos y salarios. Ejemplos de costo fijo, el costo de la Sí, maquinaria, los perros de Sebastián, mira. los edificios. ¿Ya? Acá vemos un mapa conceptual justamente de costos de producción. ¿Ya? Entonces, todas las empresas, General Motors, General Electric, todos producen automóviles, bienes, productos, cereales. Entonces, lo que BOA, por ejemplo, una empresa boliviana, presta el servicio de vuelos de viaje, ¿no? Entonces, ya. Entonces, aquí vemos, no estoy compartiendo. Aquí vemos, justamente decíamos, el objetivo de la empresa es maximizar beneficios, la diferencia entre ingreso total menos el costo total. ¿Cómo la empresa puede aumentar sus beneficios? Aumentando los ingresos o bajando los costos. Y el ingreso es precio por la cantidad, ¿no? Precio por la cantidad. En un mercado competitivo, las empresas son tomadores de precio. No pueden subir el precio. Entonces, la manera de aumentar sus ingresos es aumentando la cantidad producida, siendo más eficientes. La segunda manera de aumentar los beneficios es bajar los costos. Y decíamos, hay dos tipos de costo, el fijo y variable. Generalmente los empresarios lo que pueden bajar fácilmente son los costos variables, pagar menos salarios. Lo que es un poco más complicado de bajar es el costo fijo, porque eso incluye maquinaria, equipo. Entonces, si tú no vas a utilizar maquinaria y equipo, no vas a poder producir, ¿no? Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Entonces, les decía, en este caso, en esta unidad, también vamos a aplicar el tercer principio de la economía. Y dice, las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces, ¿qué va a decidir la empresa? ¿Cuánto producir? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos celulares? ¿Y cómo va a decidir la empresa cuánto producir? Entonces, aquí, por favor, tomen nota de esto. El empresario, entonces, hay dos condiciones de maximización de beneficio. ¿Ya? A ver, primero, vamos a suponer el ejemplo de una fábrica de galletas, llamada la hambrienta Elena, ¿no? Entonces, la función de producción. La función de producción relaciona la cantidad de factores productivos, piezas de trabajo empleadas, utilizadas, y la cantidad de producto que se obtiene. En general, mientras más capital, mientras más trabajo, más trabajadores empleen, mayor va a ser la cantidad producida de galletas. Mientras menos capital, menos trabajadores empleen, menos cantidad de producción de galletas. En este cuadro
se puede observar, es un cuadro con 6 columnas. En la primera columna observamos el número de trabajadores, ¿no? En la segunda columna tenemos la producción de galletas por hora. La tercera columna, el producto marginal. La cuarta columna es el costo de la fábrica. Como se puede observar, si nosotros observamos el número de trabajadores, la primera columna, y la cuarta columna, el costo de la fábrica, a medida que aumenta el número de trabajadores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la primera columna, en la cuarta columna, en el costo de la fábrica, el costo de la fábrica es la misma. Es decir, cualquiera sea el número de trabajadores empleados, el costo de la fábrica es la misma. Entonces, ¿qué costo será? El costo fijo, ¿no? Entonces, aunque no produzcas, aunque no emplees ningún trabajador, el costo es 30. Si utilizas 6 trabajadores, ¿cuánto es el costo? 30. El costo es el mismo. Por eso el costo de la fábrica ya, entonces, ahora, la quinta columna se llama costo de los trabajadores. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir que observen. Entonces, la quinta columna se llama costo de los trabajadores. Si ahora observamos simultáneamente la primera columna, número de trabajadores, y el costo de los trabajadores, lo que vemos es que a medida que aumenta el número de trabajadores, el costo de los trabajadores aumenta. Entonces, ese es el costo variable. Es el costo variable. Entonces, a ver, en resumen, el costo fijo de la fábrica, el costo de la fábrica es el costo fijo. El costo de los trabajadores es el costo variable. Si sumamos el costo fijo más el costo variable, tenemos el costo total. ¿Ya? A continuación, les voy a pedir a las primeras personas que aparezcan. A ver, entonces, ven este cuadro, por favor. Les voy a pedir, vamos a completar este cuadro. Pero antes, quisiera explicar la tercera columna, llamada producto marginal del trabajo. Ya, el producto marginal del trabajo es en cuánto aumenta la producción, en cuánto aumenta la producción, en cuánto aumenta la producción debido al aumento de los números de trabajadores. Entonces, el producto marginal es la variación de la producción sobre la variación del número de trabajadores. Por ejemplo, cuando no se emplea trabajadores, cuando empleamos 0 trabajadores, ¿cuánto es la producción de galletas? 0. Claro, sin trabajadores no podemos producir nada, ni sillas, ni mesas, ni computadoras, ni celulares. Pero si empleamos un trabajador, de 0 a 1 se ha empleado un trabajador. ¿Qué ha ocurrido con la producción de galletas? ¿Ha aumentado en cuánto? En 50. Entonces, la variación de la producción, a ver, es variación, es valor final 50 menos el valor inicial 0. Es como su edad. ¿Cómo calculan su edad? Año actual, 2020, menos el año que han nacido. Entonces, la producción es la variación de la producción, es valor final, producción final 50, menos la producción inicial 0. Entonces, 50 menos 0, ¿cuánto es la variación en la producción? 50, ¿no? 50 menos 0 es 50. Ahora, de 0 a 1, ¿en cuánto ha aumentado el número de trabajadores? En 1. En 1. Entonces, variación en la producción es 50, variación en el número de trabajadores es 1. 50 entre 1, aquí van a colocar 50. El producto marginal para un trabajador es igual a 50. En el siguiente, el número de trabajadores aumenta de 1 a 2. ¿Qué ocurre con la producción? ¿En cuánto aumenta la producción? 40. 90 menos 50. 40. 40, ¿no?
Entonces, ¿cuánto es el producto marginal para dos trabajadores? Acá el valor, ¿cuánto va a ser? 35. 40, ¿verdad? 90 menos 50, 40. Variación a la producción. 2, variación a la producción de trabajadores. 2 menos 1, 1. 40 menos 1, 40. 40. A ver, así van a completar. Entonces, a ver, completen. Después vamos a revisar. Entonces, producto marginal, variación de la producción. 50. 40. 30. 30, ¿no? A ver, Sí. 20. 10. 10, ¿no? En vez de 30 sería... Ya. También les voy a pedir que completen la última columna, costo total. Y el costo total es la suma del costo fijo, costo de la fábrica, más el costo de los trabajadores, que es el costo variable. Ya, magíster. 30 No, más sería todo, 30, ¿verdad? Cuando no empleamos ningún trabajador, el costo es 30, el costo fijo. 30 más 0, 30, muy bien. 1, costo fijo, el mismo, 30, costo variable, 10. 30 más 10, 40, ¿no? Así, muy bien. Muy bien. 90, ¿verdad? Último. Ya, para que todos tengan, acá se puede observar los resultados. A ver, acá se puede ver los resultados, ¿no? Eso está bien, lo que han completado, ¿no? Eso es. Entonces, a ver, por favor, a ver, vamos ahora a graficar. Primero observemos la primera columna, número de trabajadores, y la cuarta columna. Primera columna, a medida que aumenta el número de trabajadores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el costo de la fábrica es la misma. Entonces, va a aumentar en el eje de las abscisas, de las X, vamos a representar el número de trabajadores. Y en el eje de las ordenadas, de las 10, vamos a representar los costos fijos de la fábrica, de los trabajadores variable y el costo total. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta los trabajadores, el costo de la fábrica fijo es el mismo. Entonces va a ser una recta horizontal, ¿no? Gonzalo, ¿me escucha? Sí, magíster. Ya, Gonzalo, a ver, estoy un poco revisando lo que hemos hecho. Ya, Gonzalo, por favor, ¿cuánto sería el producto marginal para 6 trabajadores? Aquí, en el último caso. A ver, el producto marginal, ¿cuánto sería aquí? Producto marginal es la variación de la producción sobre variación en el número de trabajadores, ¿no? Variación en la producción. Producción final, 155. Producción inicial, 150. De 150 a 155, ¿en cuánto ha aumentado la producción de galletas? Con Gonzalo. 5. Fabiana. 5, magíster. 5, ¿no? Y de 5 a 6, ¿en cuánto ha aumentado? Buena, Fabi. 1. Ay, Julio. En 1. En 1. Entonces, ¿cuánto sería el producto marginal del trabajador? Aquí. 5. 5. Muy bien. Variación de la producción, 5. 155 menos 150, 5. Variación de los trabajadores, 1. 51, 1. Eso es. ¿Ya? Ya, muy bien.
Ya, les decía, el empresario lo que hace es determinar cuánto producir. A ver, por favor, voy a adelantar. Estos serían, digamos, los valores que ustedes han calculado, ¿no? Es el cuadro anterior completado. ¿Ya? El objetivo de la empresa es determinar cuánto producir para maximizar beneficios. Entonces vamos a hablar de las dos, vamos a hacer después una clase con ejercicios, ¿ya? Pero teóricamente, la empresa maximiza beneficios cuando cumplen dos condiciones, ¿ya? Por favor, anoten en sus cuadernos. La primera condición, entonces, condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva, ¿ya? Por favor, anoten en su cuaderno. Condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Chanel, ¿se acuerda cuál es la primera condición? Mm, A ver, de economía en general. la primera condición. Sí. No me acuerdo, maestro. ¿Alguien que se acuerde de la primera condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva? ¿Qué dice el tercer principio de la economía? Las personas racionales piensan en términos Marginales. marginales. Entonces, la primera condición es que, de maximización de beneficios, es que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo. Costo total. El ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Ah. Entonces, por favor, anoten. Primera condición de maximización de beneficios. 1. Ingreso marginal igual a costo. Costo marginal. Costo marginal. Es la primera condición. A ver, las empresas, a ver, ustedes como empresarios, como empresarias, van a tomar muchas decisiones, ¿no? Una de las decisiones que van a tomar es cuántos trabajadores van a emplear, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajadores van a emplear? ¿Ya? A ver, supongamos que están empleando a 100 trabajadores y ahora quieren evaluar si conviene o no contratar un trabajador más. Un trabajador más se llama marginal en economía, ¿no? Marginal en economía significa adicional, ¿ya? Como empresarios están actualmente empleando 100 trabajadores. Ahora quieren evaluar si conviene o no aumentar la producción. Aumentar el número, ese trabajador adicional. Ahora, ese trabajador adicional genera dos efectos. Ese trabajador adicional va a aumentar la producción, va a aumentar el número de sillas, de mesas, de computadoras, de celulares. Entonces, va a aumentar su ingreso. Eso se llama ingreso marginal. Por una parte, el trabajador adicional aumenta la producción y por tanto aumentan los ingresos, llamado ingreso marginal. Por una parte. Por otra parte, ese trabajador aumentan los costos. Claro, porque no trabaja gratis. En lo que se llama costo marginal. ¿Ya? Supongamos que el ingreso marginal sea 100 y el costo marginal sea 80. ¿Conviene o no contratar al trabajador adicional? Fernanda Martínez. Ya, repito, el ingreso marginal es 100, el costo marginal es 80. Pregunta, ¿conviene contratar al trabajador 101? A ver, el que quiera responder, también, ¿no? Pues el ingreso marginal es 100, el costo marginal es 80. La pregunta es, ¿conviene contratar al trabajador 101? No. Sí, Sí, ¿Sí o no? sí. sí. A ver, Fernanda, ¿qué dice? Sí. ¿Chanel? Sí, magíster. ¿Sí conviene? Creo. Ah, no, a ver. Ya. Uno puede decir sí o no.
Lo importante es decir por qué. Wendy, ¿conviene o no conviene contratar al trabajador? Ya, conviene contratar. ¿Por qué? Sí. Porque ese trabajador, ingreso marginal es 100, costo marginal es 80. el trabajador adicional aumenta, el ingreso marginal 100 es mayor que el costo marginal 80. ¿Eso Sí. qué significa? Que el trabajador adicional aumenta mucho más los ingresos de lo que aumentan los costos. Entonces, aquí conviene contratar al trabajador siempre. Ahora, supongamos que el costo marginal es 100, el ingreso marginal es 80. Ahora sí, Fernanda Martínez. ¿Conviene o no contratar al trabajador 101? Sí, magíster, sí conviene. ¿Por qué? Porque sí conviene. A ver, el costo marginal es 100, el ingreso marginal es 80. Ah, ya, ok, no Conviene. conviene. ¿Por Porque qué los no costos conviene? son mayores que las ganancias. Sí, no conviene porque el trabajador adicional está aumentando mucho Ujú. más los costos de lo que está aumentando los Ingreso. ingresos. A ver, una pregunta, entonces, quien quiera contestar. Entonces, ¿cuál es la condición óptima de contratación de mano de obra? ¿Cuál es? Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, contratamos. Si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, no contratamos. Entonces, ¿cuándo ni contratamos ni despedimos trabajadores? ¿Cuál será la condición óptima de contratación de mano de obra? Con... Daniela Guevara. Y todos, ¿no? A ver, o Arturo. A los que están habilitados su micrófono, ¿no? Porque estoy viendo aquí. A ver, alguien que se anime. ¿Cuál es la condición óptima de contratación de mano de obra? Ingreso marginal igual a... Costo total. Costo marginal. Costo marginal. Entonces, la condición óptima de contratación de mano de obra es ingreso marginal igual a costo. Marginal. ¿Cuál es Marginal. la condición de maximización de beneficio? Ingreso marginal igual a costo marginal. Marginal. A ver, como empresarios, para determinar cuánto producir, hay que pensar en términos Marginal. marginales. Entonces, en esta unidad estamos aplicando el tercer principio de la economía. ¿No? ¿Sí? Es la primera condición. Ingreso marginal igual a costo marginal. Marginal. La segunda condición de maximización de beneficio de una empresa competitiva, precio igual a costo marginal. La segunda condición, magister. Precio igual a costo marginal. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero una empresa, un mercado competitivo tiene tres características. A ver, segundo, la segunda condición, para que anoten, para que tomen apunte. Precio igual a costo marginal. Marginal. ¿Ya? Entonces, con la primera y la segunda condición, ingreso marginal igual a costo marginal, precio igual a costo marginal, la empresa determina cuánto va a producir para maximizar sus beneficios. Sí. Eso es, ¿ya? Y cuando va a maximizar beneficios, al mismo tiempo va a minimizar sus costos. Costos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a analizar con mayor detenimiento. No sé si alguien se acuerda de en economía general hemos estudiado las características de una empresa, de un mercado competitivo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las características de un mercado competitivo? A ver, la primera condición, para que empiece a acordarse, la primera condición de un mercado competitivo dice, o la primera característica dice, muchos compradores, muchos vendedores. ¿No? Primera característica de un mercado competitivo, muchos compradores y muchos Vendedores. vendedores. La segunda característica de un mercado competitivo, ¿alguien recuerda?
¿Qué dice? Dice la segunda característica. Dice, el producto es homogéneo. Ah, La primera característica, muchos compradores y muchos vendedores. La segunda característica, el producto es homogéneo. La primera y segunda característica implica que en un mercado competitivo todos son tomadores de precio, ¿sí? Que no existe poder de mercado. Supongamos que todos ustedes fabrican sillas y mesas con similares características. Todos venden la silla a 100 bolivianos. Y supongamos que su compañera Giselle quiere vender su silla a 150. ¿Qué ocurre? A ver, todos fabrican No sillas le compran, pues. y mesas con similares características. Todos están vendiendo sillas a 100 bolivianos. Supongamos que su compañera Giselle Sardán quiere vender su silla a 150. ¿Qué ocurre? no, no vende. No venden, nadie le va a comprar. ¿Por qué le vamos a comprar a Giselle su silla en 50 bolivianos más si podemos comprar de lado en 50 bolivianos menos? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa, Daniela, eso? Que en un mercado competitivo todos son tomadores de precios. Precios. Así que no hay poder de mercado. En cambio, supongamos que mi persona tiene una empresa que fabrica sillas, pero la silla en la que estoy sentado ahora no es cualquier silla. Supongamos que es una silla bien particular, que cuando uno se sienta en la silla, piensa en el lugar que uno quiere estar y aparece en ese lugar. Pregunta, ¿mi persona puede cobrar el precio que quiera por la silla? A ver, tengo una empresa que produce una silla, no es una silla cualquiera, es una silla bien particular. Uno se sienta en la silla, piensa en un lugar que uno quiere estar y aparece en esa silla. ¿Puedo cobrar el precio que yo quiera por mi silla? Sí. Claro. Sí. Ya, muy bien, claro. Ya, muy bien. Puedo cobrarlo. ¿Por qué? A ver, que yo pueda cobrar el precio que yo quiera. ¿Qué significa? Que tengo poder de Precio. mercado. Si yo puedo determinar el precio que yo quiera cobrar, significa que tengo poder de mercado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué puedo cobrar el precio que yo quiera? Porque su silla Tiene Porque el diferenciación. producto es único. se diferencia de las Es la demás única empresa y la silla que produzco no tiene sustitutos. materiales. Eso se llama monopolio, una sola empresa que produce un bien o servicio que no tiene sus. Es un producto diferenciado. ¿Ya? Entonces, en un mercado competitivo, todos son tomadores de precio, no tienen poder de. ¿Ya? Entonces, eso era con relación a la segunda condición, precio igual a costo. Entonces, en un mercado competitivo, todos tienen que cobrar el mismo precio, porque si alguien quiere cobrar un precio diferente, nadie le va a comprar. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué significa que el precio igual a eso significa que vamos a ver después, que cualquiera sea la cantidad, a ver, poder de mercado. En un mercado competitivo no hay poder de mercado. Eso significa que gráficamente la curva, entre comillas, precio, es una recta horizontal. Claro, cualquiera sea el número cualquiera sea la producción, todos van a cobrar el mismo precio. Va a ser Precio. esto vamos a graficar, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones. Entonces, a ver, recapitulando. A ver, ¿alguien podría recapitularme? ¿Cuál es la primera condición? La maximización de beneficios. Antes, Ingresos. a ver, Ingresos. por favor. Decía, una empresa competitiva tiene 3 características. 1, muchos compradores, muchos vendedores. 2, el producto es homogéneo. 3, existe, tercera característica de un mercado competitivo. Tomen nota. Tercera característica de un mercado competitivo. Existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Mercado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo las empresas entran al mercado? Supongamos que todos ustedes son empresarios. ¿Cuándo entran al mercado? Jonathan, Condori, como empresario, ¿cuándo usted entra al mercado?
Jonathan, Brian, ¿cuándo entrarían al mercado? ¿Cuándo hay? Entran al mercado cuando hay Vicios. beneficios. ¿Y cuándo hay beneficios? Cuando el ingreso total es mayor que el costo. Total. Entonces, las empresas entran y salen libremente del mercado. Entran al mercado cuando hay beneficios, cuando los ingresos totales son mayores a los costos totales. Después vamos a analizar con mayor detenimiento esto. Pero ahora, ¿y cuándo aumentan los ingresos? ¿Qué es ingreso? Precio por la cantidad. Entonces, ¿cuándo van a aumentar los ingresos? Cuando aumentan los precios o aumenta la cantidad. Entonces, las empresas entran al mercado cuando aumentan los beneficios, cuando el ingreso total es mayor que el costo total. ¿Y cuándo aumentan los ingresos? Cuando aumentan los precios. ¿Y cuándo aumentan los precios? ¿Sabemos la economía? ¿Cuándo aumentan los precios? Cuando ¿Hay más la demanda? demanda es mayor que la oferta, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta, ¿cuándo las empresas salen del mercado? Cuando no hay utilidad. Ya, ¿y cuándo no hay utilidad? Cuando los precios son muy bajos. Ya, Cuando los costos son más que los ingresos cuando los marginales. costos son mayor que cuando los costos totales son mayores que los ingresos totales. Entonces, ¿cuándo salen las empresas del mercado? Cuando hay pérdidas. ¿Cuándo hay pérdidas? Cuando los costos totales son mayores que los ingresos totales. Entonces, en ese caso, las empresas salen del mercado. ¿Ya? ¿Cuándo las empresas ni entran ni salen del mercado? A ver, Brian, Arnés, ¿qué dice usted? ¿Cuándo las empresas ni entran ni salen del mercado? Natalia. O el que quiera responder, a ver. Entonces, ¿cuándo las empresas entran? Cuando hay beneficios. Salen cuando hay pérdidas. Entonces, ¿cuándo ni entran ni salen? Cuando hay equilibrio. ¿Ya? ¿Y cuándo hay equilibrio? Cuando los ingresos marginales son iguales Tomen a en los cuenta, a ver, costos. beneficio, Total. tengan en mente esto, beneficio es ingreso total menos costo total. Las empresas entran cuando hay beneficios. ¿Cuándo hay beneficios? Cuando el ingreso es mayor que el costo total. ¿Cuándo las empresas salen del mercado? Cuando hay pérdidas. Y hay pérdidas cuando el costo es mayor que el ingreso. Entonces, ¿cuándo las empresas ni entran ni salen del mercado? Cuando los ingresos son iguales a los costos. Cuando los ingresos totales, muy bien, cuando los ingresos totales son iguales a los costos Solo pues, totales. En ese caso, ni entran ni salen. A ver, entonces eso sería la tercera condición de un mercado competitivo. Ahora, ¿por qué dije esto? Porque en un mercado competitivo, las empresas no tienen poder de mercado. Todos tienen que cobrar el mismo precio. Porque si alguien quiere cobrar un precio diferente, mayor, nadie le compra, ¿no? Eso sería, ¿ya? Entonces, eso sería. A ver, entonces esto, entonces aplicamos en esta unidad el tercer principio de la economía, que es las personas no se piensan en términos marginales. En esta gráfica tenemos la función de producción. En el eje de las X tenemos el número de trabajadores. Alguien me mandó un mensaje, pues tratando de escuchar por WhatsApp, pero no me escucha muy bien. Ya. Continuamos. Entonces, en el eje de las abscisas, número de trabajadores, y en el eje de las ordenadas de las 10, la cantidad de producción, en este caso, producción de galletas. A ver, cuando empleamos solo trabajadores, ¿cuánto es la producción de galletas? 0. Cuando empleamos un trabajador, ¿cuánto es la producción de galletas? 50. Sí, a ver, este gráfico
está en base al cuadro que calculamos, ¿no? A medida que aumenta el número de trabajadores, a ver, 0 trabajadores empleados, ¿cuál es la producción de galletas? 0. Empleamos un trabajador, ¿cuál es la producción de galletas? 50. 2 trabajadores, 90. Es decir, a medida que aumenta el número de trabajadores, aumenta la producción. La relación entre el número de trabajadores o factores productivos empleados y la producción se llama función de producción. ¿Ya? Función de producción. La relación entre los factores productivos utilizados, trabajadores, capital y la producción. La función de producción, como pueden observar, es una función creciente, tiene pendiente positiva, porque a medida que aumenta el número de trabajadores, la producción sube, aumenta. ¿Ya? Ahora, nosotros hace rato calculamos la tercera columna, que se llamaba producto marginal del trabajo. Voy a volver al cuadro. A ver, por favor. Les voy a pedir que observen la primera columna, número de trabajadores, y la tercera columna, producto marginal del trabajo. A ver, entonces, aumenta el número de trabajadores. A ver, entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumenta el número de trabajadores. Pregunta, ¿qué ocurre con el producto marginal del trabajo? A ver, Disminuye. Y la tercera columna. Número de trabajadores y producto marginal del trabajo. Cuando el número de trabajadores es 0, pues la producción era 0. No hay nada. Entonces, cuando tenemos un trabajador, ¿en cuánto aumenta la producción? En 50. El segundo trabajador, ¿en cuánto aumenta la producción? En 40. 40. El tercer trabajador, 30. A ver, observen. A medida que aumenta el número de trabajadores, cada trabajador adicional aumenta menos la producción. De hecho, el sexto trabajador, ¿en cuánto? ¿Cuál es el producto marginal del sexto trabajador? 5. Es decir, que la productividad marginal del trabajo es decreciente. ¿Ya? La pendiente. A ver, primero, función de producción. La relación entre el número de trabajadores y la producción de galletas. A ver, vamos por partes primero. ¿Ya? A ver. Primero, la primera columna, número de trabajadores. Observen comparando con la segunda columna, producción de galletas. Si aumenta el número de trabajadores, ¿qué ocurre con la producción de galletas? Aumenta. Entonces, a ver, trabajador 1, 50, 2, 90, 3, 120. A medida que aumenta el número de trabajadores, la producción de galletas aumenta. Por eso es que la función de producción es una función creciente. ¿Ya? Entonces, 1. La función de producción es una función creciente. Ya está, observamos acá. ¿No? Entonces, aumenta el número de trabajadores, aumenta la producción. Pero, cada trabajador adicional, cada vez aumenta en menor cuantía la producción. Lo que se llama producto marginal del trabajo. La pendiente de la función de producción se llama productividad marginal del trabajo. ¿Ya? Eso es. Ahora, lo que vemos en este gráfico es con los datos de la tabla anterior. En este gráfico se están los diferentes costos. El costo total. ¿Ustedes se acuerdan cuando cuando el número de trabajadores era 0, cuánto era el costo fijo? 30. Cuando empleamos 0 trabajadores, ¿cuál es el costo variable? 30. 0, ¿no? Entonces, 30 fijo, 0. variable 0. 30 más 0,
30. ¿No? Pero, Cuando la cantidad de producción es... Entonces, aumenta la producción, pues, acá tenemos el costo total. Es una función creciente. Bien. ¿Sí? A ver, estos los datos son de la tabla. A ver, yo les pedí ayer que ustedes revisen el capítulo 13 del... Al CIA se ha subido todo el material de esta unidad, ¿no? Los capítulos 13 y 14, los capítulos, las diapositivas, incluso la práctica. Siempre, para la clase siempre les voy a pedir que vean antes ya eso. Ya. Entonces, el costo total es una función creciente. ¿Ya? Y lo podemos observar acá. A ver, volvamos al cuadro. ¿Ya? A ver. Número de trabajadores aumenta. ¿No? Aumenta. ¿Qué ocurre con el costo total? Aumenta. Entonces, trabajadores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumenta. El costo total, 3, 40, 50, 60, aumenta. Entonces, es una función creciente, ¿no? Ya. Ahora, entonces, con base a este cuadro, se hace la representación gráfica de los costos. Entonces, el costo total. Ahora, hay que diferenciar entre costos contables y costos económicos. ¿Ya? Un contador registra como costo cuando salen recursos de caja, lo que se llama costos explícitos. ¿Ya? A ver, entonces, en este gráfico vemos, se puede observar cómo ve beneficio un economista y cómo ve beneficio un contador. Pregunta, ¿quién ve más beneficio? ¿El economista o el contador? el contador, ¿Ve más beneficio el contador? Ya. sí. Ya. ¿Quién está equivocado? ¿El economista o el contador? Espera. Contador. Ya. Ahora, ¿por qué el contador ve más beneficio que el economista? Porque el contador, fíjense, la parte roja, solamente toma en cuenta los costos explícitos. Para el contador hay costo solamente si salen recursos de caja. Pero hay costos implícitos, como el costo de oportunidad. Supongamos que ustedes tienen una empresa familiar y sus padres les dicen que como ustedes van a ser los dueños en el futuro, no les van a pagar un salario. Y tienen la posibilidad de trabajar en una empresa que les pagaría un salario de 10.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, supongamos, uno, trabajan en su empresa y como va a ser ustedes no les pagan salario. Primer escenario. ¿Ya? Pero si podrían trabajar en otra empresa, les pagarían 10.000 bolivianos. Para el contador, a ustedes, como no les están pagando ningún salario, no hay costo, solamente es costo. No hay recursos que salen en caja, entonces no hay. Pero para el economista sí hay un costo, que es el costo de oportunidad. Ustedes, por trabajar en su empresa, están denunciando ¿a cuánto? A 10.000. 10.000 bolivianos. Entonces, el contador ve más beneficio que el economista porque no está tomando en cuenta los costos de oportunidad. Aquello a lo que denuncias por trabajar en tu empresa. Entonces, de hecho, sería mucho más conveniente ustedes contratar a un contador, pagarle menos y trabajar más ustedes, ¿no? Entonces, es eso. Un economista ve menos beneficio que un contador, porque un economista sí toma en cuenta correctamente los costos de oportunidad. ¿No? El segundo principio de economía. El costo de una cosa es aquello a lo que hay que denunciar para conseguirlo, lo que se llama costo de oportunidad. Si querés Celeste, te cueste. ¿Ya? Ahora, hay diferentes medidas de los costos. Decíamos, cuando las empresas producen, incluyen el costo.
fijos y variables. ¿Cuál es la diferencia? El costo fijo no depende del volumen o cantidad producida. Cualquiera sea la cantidad producida, el costo es el mismo. En el cuadro, el costo de la fábrica era 30, 30, 30. Cualquiera sea el trabajador es el mismo. En cambio, el costo variable es aquella parte del costo que sí depende del volumen. Pregunta. Ejemplos de costo fijo. Los edificios y la maquinaria. Maquinaria, equipo, edificio. Para fabricar una silla necesito una máquina que corte madera. Para fabricar sillas. En 50 sillas necesito la misma máquina para fabricar 100 sillas o 50. Quiero fabricar una o 100 sillas o 50 sillas. El costo es el mismo de la maquinaria. ¿No? Ahora, para fabricar una silla necesito un trabajador. Para fabricar 50 sillas necesito 25 trabajadores. ¿Con qué se les dan los trabajadores? Sueldos y salarios. Un componente importante de los costos variables son sueldos y salarios. Y la suma de los costos más los costos variables es el costo fijo variable, es el costo. Costo total, fijo más variable. Más variable. ¿Ya? A ver, por favor, les voy a pedir, a ver. Fijo más variable, costo total. Todo lo que es medio, a ver, escuchen esto, costo total medio es igual al costo total dividido entre la cantidad. Todo lo que es medio es el mismo concepto dividida entre la cantidad. Entonces, costo fijo medio, ¿a qué será igual? Costo fijo medio. ¿A qué va a ser igual? Jaime León. Costo fijo medio. ¿Cómo calcularíamos el fijo medio? Costo fijo medio será costo fijo dividido entre la cantidad. ¿Sí? Costo variable medio. Costo variable entre la cantidad. ¿Ya? En este cuadro les voy a pedir que calculen los cuadros que faltan. Sí, calculen costo fijo. Promedio o medio es lo mismo, ¿no? Ya, entonces tenemos la primera como una cantidad de café del 0 a 10. Costo total, costo fijo, costo variable. ¿No? Este costo total de 3 es la suma del fijo más el variable. Variable. A ver, entonces, les voy a pedir, a ver, anoten esto. Costo total es igual a costo fijo más costo variable. ¿Ya? Ahora, vuelvan a escribir lo mismo. Costo total igual a costo fijo, costo F más costo variable. Entonces han escrito lo mismo, dos filas. Costo total igual a costo fijo más costo variable. Dos veces han escrito, en dos filas. ¿Ya? La segunda fila de costo total igual a costo fijo más costo variable, ambos lados de la ecuación dividen entre Q. A ver, costo total dividido entre Q. Costo total dividido entre Q, ¿cómo se llama? Costo total medio. Ya. Ahora, costo fijo entre Q. ¿Cómo se llama? Costo fijo medio. Medio. Costo variable más
Han dividido costo variable entre Q. ¿Cómo se llama costo variable? Medio. Entonces, costo fijo medio más costo variable medio, acá había sido igual al costo total medio. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? O si no, por favor, pregunten. Tomando en cuenta lo que hemos comentado, les voy a pedir que completen este cuadro. A ver, en la quinta columna, ¿cuánto sería el costo fijo medio? Costo fijo medio, costo fijo medio. Costo fijo dividido entre la cantidad. A ver, para 1, si la cantidad es 1, ¿cuánto es el costo fijo? 3. ¿Cuánto es la cantidad? 1, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el costo fijo medio? 3. 3, ¿no? 3 entre 1, 3, muy bien. Cuando la cantidad es 2, ¿cuánto es el costo fijo medio? 1.5. Vayan completando, por favor, a ver. Pueden escribir acá en el cuadro. Aquí van a dejar vacío. En la segunda, ¿aquí cuánto va a ser? El costo fijo 3. medio. 3 entre 1, 3. Aquí va a ser 3. Aquí, costo fijo medio. Costo fijo 3.80 dividido entre la cantidad, entre 2. 3.80 entre 2, ¿cuánto es? Anoten acá. Y así. Costo fijo medio. Costo fijo dividido entre la cantidad. Ya, por favor, escriban, completen el cuadro. 9. A ver, los dejo ahí. Vayan completo. Después vamos a hacer una clase de práctica, donde lo que vamos a hacer es, voy a subir al CIA también una tabla en Excel con datos para que ustedes completen, ¿ya? Entonces voy a mostrar cómo se calcula también en Excel. Entonces, lo que están haciendo es dividir costo fijo medio. Costo fijo dividido entre la cantidad, ¿no? 3 entre 1, 3. 3 entre 2, 1.50, muy bien. 3 entre 3, así, ¿no? Dividen costo fijo medio. Costo fijo, esta columna, dividido entre la cantidad. No hace tan grande, no lo haga tan grande. A ver, alguien ha colocado un asterisco en el costo marginal, supongo porque está preguntando qué es el costo marginal. Eso vamos a explicar. Vamos a estar aquí. Estás en tu Ya, clase. entonces ya han completado la columna costo fijo medio, ahora costo variable medio. Lo mismo. Costo variable medio. Costo variable
dividido entre la cantidad. Todo lo que es medio es el mismo concepto, dividido entre la cantidad. Pues en este caso, para una cantidad de 1, ¿cuál es el costo variable medio? Costo variable, ¿cuánto es? 0,30. 0,30 entre 1, 0,30, muy bien. 0,3. Para una cantidad de 2, ¿cuál es el costo variable? 0,80. ¿Cuánta cantidad? 2. 0,80 entre 2, 0,40. Muy bien. Ya, entonces es eso, ¿ya? Ahora, ¿y el costo total medio? El costo total medio es la suma del costo fijo más el costo variable medio. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? Aquí, ¿cuánto sería el costo total medio? Es la sumatoria. ¿Cuánto sería aquí? 3.30, ¿no? Sí. Costo total medio. Costo fijo medio más costo variable. 3 más 3.30. ¿Cuál sería? Así, ¿no? Costo total medio, fijo medio más variable medio. 1.9. Ya. Entonces, van a completar. Ahora explicaré un poco, no sé si alguien puso una X en el costo marginal. Explicaré el costo marginal. A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, primero concepto. Costo marginal es, ¿en cuánto marginal es variación? A ver, entonces, todo lo que es medido, dividido entre todo lo que es marginal, variación o derivadas. ¿Cuándo marginal variación? Cuando tenemos como dato una tabla. Entonces, por ejemplo, el costo total 3.30. ¿En cuánto varió el costo? Valor final 3.30 menos 0.30. 0.30, muy bien. Sí. 3.80 menos 3.30, 0.50. Esa es la variación del costo total. Entonces, costo marginal es en cuánto varía el costo total cuando varía la cantidad. Eso es. Para calcular variación costo marginal es variación de costo total sobre variación de la cantidad. ¿Ya? A ver, ¿alguien se anima a escribir aquí la fórmula de costo marginal acá arriba para que calculen sus compañeros? Costo marginal igual a variación de costo total sobre variación en la cantidad. Ya, muy bien, pero variación, ¿verdad? Aquí delta, delta, ¿no? Muy bien acá. Variación de costo total entre variación de... Muy bien. Entonces, costo marginal. Ávila, magíster. ¿Quién está escribiendo esto? A ver, Natalia. Y 8 todo el cuadrito, magíster. Cállate vos. ¿Están juntos el Sergio y Natalia? No, lo he hecho sola. Mentirosa, yo he hecho igual. No mientas, viejo, qué feo. No mientas vos, a ver. Ya, entonces, para que comparen, el cuadro sería completo, sería este. Beca. Te faltó, pero viejo. ¿No? A ver, repito, estas diapositivas, el libro está en el CIA.
Las diapositivas de estas clases están en el CIA. Entonces voy a pedir siempre que revisen. ¿Ya? A ver, un poco. Costo marginal. Es Ya lo borro, el manito. costo total sobre variación en la cantidad. A ver, y variación en el costo total es valor, costo final menos costo inicial. 330 menos 3, 030. Variación en costo. Variación en costo. 030. 330 menos 3. Variación en la cantidad. Valor final, Q final menos Q inicial. 1 menos 0, 1. Variación en costo total, 030. Entre 1. De 3.30 en costo total, de 3.30 a 3.80. ¿En cuánto ha variado el costo total? ¿En cuánto ha variado? 0,5. 0,5. 0.5. De 1 a 2, ¿en cuánto vale la cantidad? 1. 1. Entre 1, costo marginal, 0.50. Acá está. 0,5. Sí. Así han completado. Lo que van a hacer es, con este cuadro, lo que van a hacer es graficar. Lo mismo. En el eje de las siempre. Borren, pues. Estoy borrando ya. Voy a borrar ya. Muy bien. En el eje de las abscisas, cantidad. Y en el eje de las zonas, todos los costos. Total, fijo, variable, los medios y los marginales. ¿Ya? Si ustedes grafican con los datos, este es el costo. ¿Ya? Este es el costo total medio. ¿De dónde? Calcular. Fíjense, el costo total medio, a medida que aumenta la cantidad producida, el costo disminuye. Disminuye. Llega a un punto mínimo y después vuelve a subir. Entonces, ¿cuál es la forma de la curva costo total medio? Es una curva que tiene forma de U. Tiene forma de U. ¿Ya? Esta, la segunda curva azul, es la curva de costo fijo medio. La siguiente, esta curva. Antes, para que no sea de memoria, voy a volver al cuadro. Me van a decir ustedes. A ver, por favor. Observen simultáneamente la primera columna y la última columna. Es decir, la cantidad y el costo marginal. A medida que aumenta la cantidad, 0, 1, 2, hasta 10, ¿qué ocurre con el costo marginal? Aumenta la cantidad. ¿Qué ocurre con el costo marginal? A ver, entonces, primera columna, última columna, costo marginal. Aumenta la cantidad, aumenta el costo marginal. Por eso, el costo marginal, gráficamente, es una curva creciente. Acá está. Esta curva color guinda se llama costo marginal. Porque es una función creciente. ¿Ya? Eso. Es el costo variable medio. Estas son las definiciones de costo. Es el costo. ¿Qué costo es este? Costo total medio. ¿Por qué? De forma de U. El costo disminuye. Magister, Sí, dígame. ¿hasta qué hora vamos a pasar clases? Ya va a terminar. Tengo otra clase. Ya. ¿Quién tiene clases?
No sé quién será. Muchos. Pero hasta las Tiene la 12. de una vez. Lea. Vamos a hacer que tienen ustedes. A ver, ya vamos a terminar. Amiguito, si no te gusta, te puedes ir, pues, Perú. Igual, Yo me quiero quedar, pasar hasta la 1, me quiero quedar con el A magíster. las 2 estudia magíster. Ya. A ver, este concepto más. Esa curva azul, costo total medio. ¿Por qué tiene forma de U? Esta curva color guinda, ¿cómo se llama? Costo marginal. Porque es una función creciente. Un nuevo concepto. El punto en el cual el costo marginal corta en su punto mínimo al costo total medio, pregunta de examen, se llama escala eficiente de producción. ¿Qué ocurre en la escala eficiente de producción? El costo total medio es igual al costo marginal. Escala eficiente de producción. Gráficamente, es el punto en el cual el costo marginal, que es una función creciente, corta en su punto mínimo total medio. En este punto se determina la escala eficiente de producción. ¿Y qué es la escala eficiente de producción? La cantidad que minimiza los costos. ¿Ya? La cantidad que minimiza los costos. He hecho otra tabla que está completada ya. Lo que me pedí es que grafiquen estos, ¿ya? A ver, quisiera terminar con esto, a ver. Vamos a terminar con esto, ¿ya? Ya. A ver, Natalia. Se ha ampliado el tiempo, faltan solamente 40 minutos. Se ha podido ampliar. ¿No? Ya. A ver, vamos a terminar con esto. ¿Cómo se llama esta curva? ¿Cómo se llama esta curva azul? Costo total medio. Medio. Y tiene forma de U. ¿Ya? De una pequeña empresa. ¿Por qué? Produce poco. ¿Ya? Costo total medio de una pequeña empresa. ¿Cómo se llama esta curva? Costo total medio de mediana empresa. ¿Cómo se llama esta curva? Costo total medio de una grande empresa. Entonces, las tres son costos totales medios de pequeña, produce poco, mediana y grande empresa. Porque las tres tienen forma de Teléfono. Ahora, A ver, teléfono, hijito. lo que vamos a hacer es ¿Aló? ¿Aló? hacer un gráfico con los puntos mínimos de las tres curvas. Es la curva guinda. Ahora apaguen su cochinada. Guinda. Cállate, Perú. Costo total medio a largo plazo. Suavi. Hola. Ya, pregunta de examen. Dos. No llegué. Hola. ¿Cómo se Hola. uniendo los puntos mínimos de los costos totales medios de pequeña, mediana y grande empresa? Sí, Jonathan. Dígame, ha levantado la mano. ¿Quién? Jonathan. ¿Quién? ¿Se puede hacer eso? Hágame repetir esa parte? ¿Podrías repetir esa parte que dijo que era pregunta examen? Risas, ¿Qué parte? Ahí. Jonathan, ¿quiere decir algo? Pregúntame más, ¿eh? ¿Podrías repetir esa parte que dijo que iba a entrar al examen? A ver, todo va a entrar al examen. Todo es verdad. Las tres curvas son costos totales medios porque tienen forma de U. De pequeña, mediana empresa. Magíster, ya es hora. Tengo otra clase después. Ya, por eso, el que tiene clases puede salirse, no hay problema. Vamos, termino. ¿Y la lista? La lista. ¿Y la lista? Yo tengo... Gracias, magíster. A ver, antes de salirse, entren al CIA y vayan a Moodle. Ahí se va a necesitar la asistencia.
Ya, de verdad, los que tienen clases pueden salirse ya. Pero antes vayan al CIA y vayan a plataforma. De esa manera se va a ¿A extraer. dónde? Al CIA, Plataforma. plataforma. Ya, entonces con esto terminamos, ¿ya? Entonces, la curva guinda costo total medio a largo plazo. Es la unión de los puntos mínimos de las tres curvas. ¿Ya? Pregunta de examen. La curva de costo total medio, la curva guinda, tiene tres tramos. Un tramo No sé. de pendiente negativa. Pendiente negativa. En este tramo de pendiente negativa, si aumenta la cantidad, en este tramo de pendiente negativa, se llama economías de escala. ¿Qué significa? Que si aumenta la cantidad producida, ¿qué ocurre con el costo? Disminuye. Eso se llama economías de escala. Las más produzcas, el costo es menor. Eso se da en el caso de los libros, de las revistas. Mientras más libros, revistas, tarjetas manden a imprimir, el costo por unidad es menor. ¿Por qué? Porque hay economías de escala. Es el primer tramo de pendiente negativa, llamadas economías de escala. El otro tramo de la curva de costo total medio es de pendiente positiva. ¿Cómo se llama? Deseconomías de escala. En este tramo, se aumenta la cantidad de producción. ¿Qué ocurre con el costo? El costo, en el tramo de pendiente positiva, de deseconomía de escala, aumenta la producción, el costo aumenta. Entonces, ¿qué van a decidir? ¿Producir más o producir menos? Producir menos. ¿Ya? Finalmente, el tramo constante se llama rendimientos constantes a escala. Si producen 1000 unidades, ¿cuánto les cuesta? Producen 1000 unidades. ¿Cuánto es el costo? 10.000. Si aumentan la cantidad producida de 1000 unidades a 1200 unidades, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto es el costo? A ver, 1000 unidades, costo. Total medio, 10.000. 1200, ¿cuánto es el costo? 10.000. 10.000. Produzcan 1000 o 1200, el costo es el mismo. ¿Cómo se llama? Rendimientos constantes a escala. Hola. Esos son los tres tramos de la curva de costo total medio a largo Me plazo. caigo. Economías de escala, pendiente negativa, pendiente positiva de escala y rendimientos constantes a escala. ¿Ya? Ya. Para terminar, entonces, dudas. No. La lista. Ya, por eso. Ninguna. Para la lista, por favor, para la lista lo que tienen que hacer es entrar al CIA. Me caigo. Van a ir a plataforma. Pero de todas maneras yo también tengo acá en la lista. No hay Sí, nada ahí de nomás ya plataforma, bajiste. magíster. No hay nada magíster en Ya, plataforma. dudas. La magistería fui a plataforma. Ya, Ya, por ahí nomás. En plataforma, Ay. en el CIA, ya. Pues, ya. Después a mí va a aparecer quiénes han aparecido registrados. Ya, entonces, por favor, ya, muy bien, qué bien, Natalia. A mí automáticamente me aparece quiénes han entrado al multiplataforma. Pero de todas maneras también yo visualizo quiénes están acá. ¿Ya? Eso es por... Conte Magíster Súper, presente. súper. Dávila presente. ¿Qué tal les apareció la clase? ¿Qué? Bien. Bien, bien, bien. Está mejor que por WhatsApp. He aprendido más que en clase. ¿Ya? Que si entras aquí, digamos. Puntos, magíster. ¿Han utilizado otro Magister, yo he digamos, llenado la Natalia. tabla, me debería dar 2 puntos. Ah, yo he llenado igual. Magíster. Yo igual he llenado. Pero tú no has llenado Bien nada, llenado. viejo. No, bien. ¿Saben que he llenado Magister? Dávila. Yo he llenado igual. Ay, qué estafadores son. Magíster, yo no sabía cómo llenar, no sabía cómo hubiera ¡No! llenado. Hay un lapicito ahí. Por favor, les voy a pedir,
por favor, que siempre revisen el material. Todo el material de esta unidad, capítulos, diapositivas y prácticas están en el CIA. La clase va a ser más útil, más dinámica en la medida que esté revisado antes. ¿Ah? Entonces, voy a pedir que revisen. ¿Ah? A ver, entonces, por favor, dudas sobre la clase de hoy. Magíster. Magíster, sobre las notas del examen. Todos 20, ¿no ves? Todavía no he revisado. Magíster. Tómese su tiempo, Magíster. Tiene toda la vacación. No, tengo que seguir. No es vacaciones, ¿Qué cuarentena. vacación hay? Tome en cuenta que era un examen en línea, más complicado. No, este examen lo vamos a pasar. El siguiente examen lo vamos a hacer con Moodle y ahí va a ser con tiempo, va a estar mejor estructurado. Sí, ¿Qué Magíster. hagamos? ¿Ya? Entonces, este examen, como era el primero, y hemos hecho, pero ahora va a ser la siguiente, voy a diseñar en Moodle, va a estar mejor estructurado. ¿Ya? Entonces, respecto a las notas, la siguiente examen, la siguiente semana, ¿ya? Ok, Magíster, muchas gracias. ¿Alguien más han utilizado más en otra materia el Zoom? No. Sí, Magíster. Todo, Magíster. Sí, en todas. Es más, Todos en sano. economía. ¿Y qué les ha parecido, digamos, la interacción? Bien, me gusta. Bien. Sí, Es como estar en Magíster. Twitch, Magíster. Hágase youtuber. Después vamos a utilizar muchas herramientas porque por eso no es la universidad, voy a utilizar la pizarra. También, ¿ya? Entonces, si no tuviesen dudas, quedaríamos aquí, pero por favor, no olviden de ingresar al CIA y en el CIA ir a plataforma. Magíster, ahorita acabo de entrar al CIA y no sé dónde poner mi asistencia. En el CIA, No entra a plataforma. plataforma. Estoy en plataforma y no me aparece nada. Ahí nomás es. Cuando ¿Solo es ahí? ingresa a plataforma, a ver, en este momento hay 30 participantes. En este caso hay 30 participantes. Vaya a ir a plataforma y va a visualizar vaya participantes y debería poder visualizar a los que han entrado también. ¿Participantes? Sí. Él entra ahí. Pero cuando ingresen, van a ver a quienes han entrado en ese momento. O sea, yo fui a plataforma y nada más. A ver, yo voy a entrar en ese momento. Solo eso. Ya voy Plataforma, Magíster. a compartir pantalla y voy a ir al CIA. Por Ya favor, Magíster. Voy a ver quiénes Gracias. están. Cuidado, muestre su clave, Magíster. Mejor, pues. Oye, me botaron de la llamada, se fue mi internet, lo siento. Pero sí es la llamada. ¿En qué materia tenemos mejor interacción, mejor manejo? Esa es la universidad. Taller de grado 2. Presente. Hola. A ver, voy a llamar lista. Cállate. Presente. Se acabó, es que se fue mi internet. Lo lamento. Seguimos en clases, hijito. Acevedo Mayra. Luis, Mané. Sí, Magíster. A ver, por favor, habilítense todos, vos ya, entonces, Mayra, presente, ¿no? Sí, Magíster. Alba, Fernando, Presente. tenemos el celular. Un cuchito. No se escucha. Alcocer Jonathan. Un guarapito. Álvarez Sebastián. Estaba Estaba. presente. Estaba, ¿no? Sí. Oliver Arce. Oliver Arce, no. Arnés Jorge. Estaba, ¿no? Basero no estaba. Ríos, Janel. Brun Fabio. Brun Fabio. A ver, dígame los que están. Natalia como Dávila, ¿no? Dale, Acá sí va a ser Dávila. represente. Sí, 6 cuadros.
No mientas, no mientas. Mucha viejo, no te robes mi crédito. No mientas, estaba, ¿no? viejo. Lenny también estaba. León Jaime también. Luna también. Posi, posi. Ninaja también estaba. No, Monte no, también. Magíster. Y no me llamaba ¿Quién era magíster. Jael? Rodríguez también estaba, ¿no? Creo que tenía clases. Humberto, un Roja Sara. Sara. llamado Magister. Roja Sara. Rodríguez, presente, magíster. Viejo Humberto. Salazar Miquel. Aquí. Soria Ángel también está. Tenorio Elian también. Yo los visualizo quiénes están. Tercero, Jet. Josico, Vallejos Mauricio también, porque pregunté al principio. Villaduel Daniela también, ¿no? Gutiérrez Mauricio, Magister. No mientas, viejo. No mientas, viejo. Zapata O sea, Mauricio. no, Gutiérrez Mauricio. Acaba de entrar. Acaba de entrar, Magister, cuando entró me Estaba. bombardeó de preguntas. Nada Magister. que ver. Ceballos Jorge. Sí está. ¿Está bien? Escobar Santiago. No, no está. Yeah. Ya. Quedamos aquí, ¿ya? Piscote, Y a mí no me ha Magister. llamado. Piscote, Magister. Ponte, pero Presente. Desde mi casa. Es Navia. Rufino también está, Magister. González Lupa, Magíster presente. magíster. Presente desde mi choza, Magister Pisconte. Llame a todos. Rufino. Mauricio. ya Rufino. Terceros no estaba, ¿no? Oigan, un porfis. A ver, Rivera Jael, ¿está o no está? No está, ¿no? No. Nina Andrea tampoco, ¿no? Magíster Guevara, no me ha llamado. Aquí estoy, Magíster. González, magíster, no me ha llamado. Llamado. Esperen, pero. Magíster. Paciencia, gente. A A ver, Acevedo ya está registrado, a ver. Basero no está. Vasco Pejanel. ¿Está? Tenía clases, Magister. Tenía Ya, clase. tiene clase. Brun Fabio. Nega. No está. Calderón Nicole tampoco estaba, ¿no? Castro Luis sí estaba. Caiguara Joel. También estaba. Condori también estaba. Escobar también estaba, ¿no? Santiago. Olifino, Adrián. Sí, presente. Flores Joel también estaba. Aquí presente. García, Giselle sí estaba. González también. No me dejan prender la cámara. Lupa, magíster. Entonces, a ver, Gutiérrez Navia. es Mirka. Estaba. Gutiérrez Navia. Estaba también. Sí, presente. Esdera Janel. Esdera Gutiérrez Navia. Mayeli. No, viejo. Adu. Magíster, no me Escucha ha ya, llamado. Magíster no me ha llamado. O sea, pues Gutiérrez Navia. Pasa mi nombre. mucha bulla. Pisconte, hola. Un forcis. A A ver, ver, viejo. voy a volver a llamar solamente a los que no tenemos registrados. Ya. Uno es Arcel Oliver. No está, ¿no? No. Tampoco está. Calderón tampoco. Estoy llamando a los Era que esto. no estaban. Porque los demás están registrados. Gutiérrez Milka, tampoco, ¿no? Esdera Mayeli, tampoco estaba. Mamani Dayana. Ver. Mamani Dayana. Adrián, ¿qué eres considerado? Mamani Dayana, no está, ¿no? Vos si ahora estás en pijama. Tina Andrea tampoco. Aquí estoy, Magíster. Tú recién te has despertado. Me escucho. Puta, sí, vieja. Me desperté. Pensé que la clase era 12. Dos. Ya, verifiquen su asistencia en el CIA. Ya es registrado. Perfecto. Magister, continúa. Y ya magíster. Sí. Lávese las manitos. Ya, Sergio, ya No está. sabe. Gutiérrez Navia, presente.
Ya, Magister, el martes, ¿no? Sí, el martes. Entonces, por favor, revisen el material, ¿ya? Y a las 12:15, ¿no? Quédense en su casita, por favor. A ver, lo de las clases, un favor, hemos quedado que sean los mismos días de clases, pero en la tarde, ¿no? Ah. Ahora, ¿Ya? ¿A qué hora, pero? No, a las 2. 17:15. Ah, ya. Pero si hubiese cuarentena total desde el lunes, sería en la misma hora de clase. Ya. Ya. ¿Ya? Ok, Magister. Entonces, el mismo día de clases, no hay Oye, Adu, por fin. 17:15. Usted dice por WhatsApp. Y sábado en Pues, la hora de clase. Pero si hay Magister. cuarentena, 2:15. ¿Ya? Quedemos en eso. Ya. Ya. Espero que estén bien. Ya, Magister, un beso, bye. Nos vemos, Magister. Nos vemos, Magister. Muchas gracias. No sabe de su casa. Por favor. Cuídese, Magister. Sí, igualmente ustedes, ¿no? Pero no tenía. ¿Qué? Los viejitos se pueden morir quédense en casa, más ¿eh? rápido. Sí, Magister. Humber. Oye, Humber, por fin. Ya, pero ahorita.